Bienvenidos todos, soy Gregory Ramírez y esto es Detrás de la Escritura. El día de hoy vamos a continuar nuestro maravilloso viaje a través del tabernáculo, descubriendo utensilio tras utensilio cuál es el corazón de Dios que quiere transmitirnos a través de ellos. Recordemos que a través de cada parte del tabernáculo nos refleja acerca de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada habíamos visto acerca de las tablas del tabernáculo y del techo del tabernáculo, prácticamente hablando del santuario. Dentro del santuario habíamos visto que está el lugar santo y el lugar santísimo. El día de hoy vamos a hablar acerca del lugar santo. Recordemos que la entrada para el lugar santísimo hay un velo y antes de ese velo hay tres utensilios importantes que nos hablan de la figura de Jesucristo y vamos a detallar cada uno de ellos el día de hoy. Por un tema de tiempo no vamos a poder dar mucho detalle de algunas partes que están escritas en Éxodo acerca del tabernáculo, pero yo les invito a que puedan adquirir el libro de Pastor Oxopar, El Tabernáculo. A través de este libro nosotros vamos a poder profundizar un poco más acerca del corazón de Dios a través del tabernáculo. El lugar santo es la parte interna del santuario. Está ubicado antes del lugar santísimo. En este lugar solamente el sacerdote, el sumo sacerdote, podía entrar. Judíos comunes no podían llegar hasta este lugar. Habíamos visto que antes los judíos podían entrar hasta la entrada para también ofrecer el sacrificio de expiación, para traspasar los pecados y que el sacerdote pueda hacer el sacrificio. Pero más allá, única y exclusivamente, el sumo sacerdote podía entrar dentro del santuario. Nosotros sabemos que en el santuario, en la parte exterior, está la piel de tejón, la capa superior o el techo superior del tabernáculo. Esto muestra la humildad de Jesús, ya lo habíamos visto en la sesión anterior. Y también muestra el camino del dolor que padeció nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la parte interior del santuario es muy diferente, porque todo está cubierto por el oro. El oro simboliza la gloria de Dios y también muestra a Jesús como el Hijo de Dios. La gloria de nuestro Salvador es mostrada por el interior del tabernáculo. Hay tres utensilios que muestran a nuestro Señor Jesucristo dentro del lugar santo. En primer lugar está el candelero de oro. El candelero de oro era un utensilio para iluminar, puesto que dentro del tabernáculo no entraba la luz del sol. Es por eso que a través de las lámparas del candelero se podía iluminar. Y esto reflejaba la luz de una manera maravillosa porque todo el interior del tabernáculo era de oro. Esto muestra a Jesús como la luz del mundo. Al otro lado estaba la mesa del pan de la proposición. A través de 12 panes que simbolizan las 12 tribus de Israel colocadas sobre esta mesa, nos muestra a nuestro Señor Jesucristo como el pan de vida. A través del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que padeció cargando nuestros pecados, nosotros pudimos obtener la vida eterna. Y finalmente, antes del velo para entrar al lugar santísimo se encuentra el altar del incienso. El incienso simboliza la oración de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros, pero también muestra a nuestro Señor Jesucristo como nuestro mediador, quien intercede por nosotros ante Dios. Recordemos que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Vamos a hablar acerca del candelero de oro. Como se muestra en la imagen que ustedes pueden ver en sus pantallas, el candelero era una única pieza de oro, labrada a martillo. Esta única pieza de oro tenía 3 brazos a cada lado y una caña central.
Vamos a hablar de cada detalle de este utensilio maravilloso que muestra a nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo. ¿Dónde aparece el candelero de oro? En Éxodo capítulo 25, los versículos del 31 al 34, que dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado, 3 copas en forma de flor de almendro, en un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo. Una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Dentro del lugar santo no habían ventanas. Entonces, ¿de dónde venía la luz? ¿O cómo podía ver el sumo sacerdote dentro del lugar santo? A través del aceite que se quemaba en el candelero. El aceite muestra al Espíritu Santo, simboliza el Espíritu Santo. Entonces, con el candelero de oro se muestra la luz del Espíritu Santo hacia nosotros. Ante esta luz nosotros podemos vernos nuestra condición, nuestra figura verdadera y pecaminosa delante de Dios. Podemos mostrar cómo somos realmente delante de Dios. Si nosotros nos mantenemos en la oscuridad, llevando una doble vida, llevando una vida oculta o clandestina, nosotros no podemos presentarnos delante de Dios. Es por eso que, al estar frente a esta luz, todo queda al descubierto. No hay nada que nosotros podamos ocultar para que Dios pueda solucionar cada parte oculta en nuestra vida perfectamente. Cuando nosotros vaciamos nuestro corazón, solamente de esa manera podremos presentarnos delante de Dios. Delante de Dios no podemos presentarnos con algo oculto en nuestro corazón. Si llevamos alguna mancha, algo oculto en nuestro corazón, la muerte viene irremisiblemente a nosotros. Es por eso que ante esta luz, cualquier mancha, cualquier falla, cualquier error en nosotros puede ser mostrada. Al entrar al lugar santo, lo primero que se ve es el candelero de oro, porque de allí proviene la luz. Es el primer utensilio. En San Juan 8:12 podemos ver, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que tiene a Jesucristo en el corazón, automáticamente Jesucristo funciona como la luz del mundo. Es decir, que toda oscuridad se aleja de dicho corazón. Mientras nosotros estemos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo nos ayudará a estar siempre en el camino de la luz. El candelero de oro fue un talento de oro labrado a martillo, una sola pieza. Habíamos visto en sesiones anteriores cómo Aholiab y Bezaleel pudieron labrar, pudieron hacer cada utensilio. Ellos no vieron directamente el diseño del tabernáculo. Esto fue mostrado única y exclusivamente a Moisés en el monte Sinaí. Pero ¿cómo Aholiab y Bezaleel pudieron obtener exactamente cada detalle conforme al diseño que Dios quería hacer? A través de la sabiduría que Dios le dio a cada uno de ellos. Por esa sabiduría, Dios mismo les dijo de qué manera ellos tenían que hacer exactamente al diseño del tabernáculo celestial. En Éxodo 25:39 dice: de un talento de oro fino lo harás, con todos sus utensilios. Era una sola pieza, una única pieza de oro labrada a martillo. Eso quiere decir que el oro no se fundió. Nosotros podemos ver que cuando vienen los metales provenientes de otros utensilios, se funden y luego se da forma para generar o hacer un nuevo utensilio. Pero este utensilio, que es el candelero de oro, no se fundió. Quiere decir que fue golpeado a martillo hasta que obtuvo la forma deseada. Esto simboliza a nuestro Señor Jesucristo, que fue golpeado y crucificado por nosotros. Él recibió todo castigo, todo dolor, todo vituperio, todo insulto, todo escupitajo, toda bofetada, la corona de cruz. Y mucho dolor padeció hasta que finalmente murió en la cruz por nuestros pecados. Esto simboliza una sola pieza de oro.
El oro habíamos visto que simboliza la gloria de Dios. Entonces Dios mismo, hecho hombre, cargando el pecado del mundo, se convirtió en el Cordero de Dios, ofrenda perfecta para darnos la eterna redención. Es por eso que Él fue golpeado de esa manera, para que pueda pagar la paga del pecado. Y la paga del pecado es la muerte, por eso Él tenía que morir en la cruz. También Jesucristo resucitó. Luego de morir, al tercer día resucitó y se convirtió en la luz del mundo. Si Jesucristo no fuera el candelero de oro, ¿qué sería de nosotros? ¿Cómo nosotros podríamos ver o andar en las tinieblas del mundo? Si no tenemos la luz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vagaríamos perdidos en este mundo. Los miembros de la iglesia, a través de la persecución, testificamos la luz de la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros como cristianos también padecemos persecución. Jesucristo dice que todo aquel que quiera seguirlo, tome su cruz y sígalo. Tomar la cruz significa cargar el padecimiento terrenal. Antes de estar en presencia de Dios, antes de estar en presencia de la gloria de nuestro Dios, nosotros tenemos que pasar un padecimiento terrenal. Eso lo vamos a ver más adelante. Son 6 brazos unidos a una caña central. Hay 3 brazos en cada lado unidos a una caña central. En Éxodo 25, y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. El ser humano es imperfecto. Y la imperfección o el número del ser humano se representa con el número 6, porque al 6º día el ser humano fue creado. Pero el número 6 no quedó en el candelero. Los 6 brazos no quedaron solos, sino hay una caña central, que sumado a los 6 brazos forman el número 7. Y el número 7 es el número de la perfección, es el número de la deidad. Es el número de Dios. Este número muestra la perfección. 6, el número del hombre, más un solo Dios, forman 7. Dios, o mejor dicho, el ser humano unido con Dios, muestra la perfección. El ser humano por sí mismo, solo, apartado de Dios, no puede hacer nada. Solamente es un ser imperfecto. Pero unido a la caña central, que es nuestro Señor Jesucristo, puede ser perfecto. ¿Y cómo podemos corroborar esto? En Hebreos 10:14 se menciona, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Sin la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, el ser humano en ninguna manera podría ser perfecto delante de Dios. Es por eso que el ser humano unido a nuestro Señor Jesucristo se hace perfecto para Dios. Una sola pieza, en Éxodo 25:36 se muestra, sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Somos uno solo con Jesucristo, somos un solo cuerpo con Jesucristo. Esto simboliza a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Unido a la cabeza, la iglesia puede operar conforme a la voluntad de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 26 al 27 se muestra, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esto representa a la iglesia con una vida centrada en Jesucristo. La iglesia de Dios tiene que ser cristocéntrica. Si una iglesia no es cristocéntrica, esta iglesia en ninguna manera puede ser de Dios. La flor de almendro. La flor de almendro es muy importante. En primavera, en la tierra de Palestina, lo primero que florece es la flor de almendro. El profeta despierta del sueño a los demás. A través de la palabra de Dios, el profeta hace despertar. Esto es la figura de la iglesia y el profeta, el guía de la iglesia. Puede ser el pastor, el ministro, el evangelista. El guía de la iglesia es sombra del profeta. Entonces, este guía tiene que ser despertar a los miembros de la iglesia.
Sin embargo, la iglesia de hoy solamente muestra palabras que le gusta oír a los demás. Hoy en día se habla mucho del evangelio dulce. Hoy en día se habla mucho del evangelio dulce o el evangelio de la prosperidad. Un evangelio que todo el mundo quiere escuchar. Tú vas a ser exitoso, tú vas a ser próspero. Si tú ofrendas, tú diezmas, si tú entregas a la iglesia dinero, tú vas a ser próspero en el Señor. Pero en ningún momento hablan que antes de la prosperidad, primero su corazón tiene que reconciliarse con Dios. Hoy en día las iglesias no hablan acerca del pecado, no hablan acerca que Dios está separado del hombre. Primero tiene que recuperar su estado original, reconciliarse con Dios, unirse nuevamente con Dios a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez ellos nuevamente recuperan su estado original, ellos nuevamente se unen con Dios, a partir de allí Dios lo va a prosperar. ¿Y nosotros cómo podemos corroborar a través de la Biblia esto? Detrás de la Escritura nosotros podemos ver en 3 de Juan capítulo 1, el versículo 2, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Un alma con pecado ¿puede entrar al reino de Dios? ¿Puede entrar en el cielo? ¿El pecado puede entrar al cielo? En ninguna manera. Por eso, primero se tiene que solucionar el problema del corazón. El pecado del corazón tiene que ser limpio, tiene que ser quitado del corazón a través de la sangre de Jesucristo. Si esto no ocurre, ¿cómo puede venir la prosperidad? Claramente en 3 de Juan 1:2 nosotros podemos ver el orden. El corazón de Dios sí quiere que todos nosotros seamos prosperados y que también tengamos salud, pero así como prospera nuestra alma. Si nuestra alma no prospera, yo siendo pecador, ¿cómo espero tener salud? ¿Cómo espero ser exitoso en los negocios, en mi empresa, en mis estudios? En ninguna manera. Pero sin embargo, hoy en día a las iglesias no les importa que sus miembros tengan pecado en su corazón, sino lo único que les importa es darles un evangelio dulce, algo dulce a sus oídos, para que ellos congreguen, sigan ofrendando, sigan diezmando y manteniendo a su iglesia. Y no les habla como nuestro Señor Jesucristo habló en su época. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo fue crucificado? ¿Porque dio un evangelio dulce? No, porque Él chocó. Él chocó contra los líderes religiosos de aquella época, los fariseos, los escribas. Él chocó, les decía, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Todo eso nuestro Señor Jesucristo les dijo. Si Él les hubiera dado un evangelio dulce, ¿acaso lo hubiesen crucificado? No, lo hubiesen recibido con ellos, porque es lo que les gustaba oír. Pero Jesucristo habló lo que tenía que hablar, la misión por la cual fue enviado, anunciar el evangelio. La paga del pecado es la muerte. Ellos están muertos delante de Dios. Solo a través del sacrificio de Jesucristo ellos pueden volver a Dios. Por eso, si usted quiere ser próspero en su vida, si usted quiere tener salud en su vida, no se deje engañar. Primero solucione el problema de su pecado y luego Dios le dará salud y prosperidad. Recordemos el orden que estableció Dios. Es un orden que estableció Dios, no lo digo yo, está escrito en la Biblia. Seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Los profetas eran perseguidos y asesinados por decir cosas que incomodaban al resto. Al hablar sobre el juicio de Dios ante el pecado. Juan el Bautista decía generación de víboras a los líderes religiosos de aquella época. Por eso Juan el Bautista finalmente fue apresado y finalmente fue decapitado por decir el mensaje de Dios en esta tierra. ¿Nosotros qué queremos decir a los demás? ¿Un evangelio dulce, algo agradable al oído, o la verdad de Dios para despertar a aquellas personas y que puedan volver al seno del Señor? Nosotros tenemos que tener esa claridad en nuestro corazón. El sueño es vivir en medio de la negligencia y el deseo carnal. Por eso la imagen de la flor de almendro, que es lo primero que florece en primavera, es despertar a la tierra sumergida en el sueño del pecado y de la carne. ¿Y cómo podemos despertar a las personas? ¿Cómo podemos despertar a quienes nos rodea? A través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La vara de Aarón que reverdeció. Claramente nosotros podemos encontrar este pasaje
en la Biblia, o nos puede resultar muy familiar. Cuando el pueblo estaba en contra de Moisés, Aarón, el líder de la tribu levita en aquella época, trajo su vara seca y Dios hizo que reverdeciera. Esta vara seca, esta rama que reverdeció, le brotó la flor de almendro. Esta era una madera seca, es una vara. No está conectada a una raíz, no está conectada a la tierra, no recibe agua. Entonces, ¿de qué manera puede brotar la flor de almendro allí? Es una madera seca, muerta, sin raíces, pero comenzó a dar frutos. Esto es símbolo de la resurrección. Jesucristo resucitó y el fruto de su resurrección es la iglesia. Nosotros estamos aquí por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Jeremías 1, los versículos del 11 al 12 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esto quiere decir de que Dios protege y vigila a su iglesia. Esto es maravilloso. Nosotros, estando solamente dentro de la cobertura de la iglesia, podemos recibir el cuidado de Dios en nuestra vida. Por eso es muy importante congregarse en la iglesia. La manzana sostiene a la flor. Habíamos visto que venía la manzana y luego venía la flor. La manzana podemos utilizar un lenguaje más actual o podemos relacionarlo con el cáliz de la flor. El cáliz es la parte del tallo, la parte de la rama que sostiene a la flor. Sin este cáliz, la flor no puede sostenerse. La función de la manzana o del cáliz es muy importante para que la flor pueda mantenerse. Sin este cáliz que le sostenga, la flor no puede mostrarse hermosa, no puede tener esos colores preciosos. Por eso, para que esta flor pueda crecer, necesita sí o sí del cáliz o de la manzana. Esto representa la justicia de Dios como base de nuestra vida espiritual. Cada uno de nosotros tiene su propia justicia. De acuerdo a toda la experiencia que ha adquirido a lo largo de su vida, cada uno sabe, de acuerdo a su ciencia del bien y del mal, qué es bueno o qué es malo según su juicio. Esa es su propia justicia. Pero la Biblia, ¿qué dice acerca de nuestra propia justicia? Que es como trapo de inmundicia. Entonces nosotros no podemos confiarnos en nuestra propia justicia para presentarnos delante de Dios. Nosotros tenemos que presentarnos con la justicia de Dios. Y la justicia de Dios se obtiene a través de la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó, y con su resurrección nos dio la justificación. De esa manera, con la justicia de Dios, nosotros podemos presentarnos tranquilamente delante de Dios. En 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo eso ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros, pero muchos se quedan en los últimos tres, que son justificación, santificación y redención. Sí, por la obra de Jesucristo, por su muerte y resurrección, yo soy salvo, yo soy justo, yo soy santo y soy perfecto delante de Dios. Si yo muero, me voy al cielo, ya no tengo pecado porque Jesucristo lo solucionó perfectamente, para siempre, eternamente. Eso lo podemos tener claro. Pero nuestra vida en manos de Dios, en 1 de Pedro aparece, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Sí, con la redención, santificación, justificación, yo he nacido de nuevo. Soy un bebé espiritual, pero ese bebé espiritual necesita la leche espiritual no adulterada. Esto quiere decir la palabra de Dios para que pueda crecer. Y esta salvación, que es la salvación de la vida, nos refleja que dejemos nuestra vida en manos de Dios. Si nuestra vida es guiada por la palabra de Dios, nosotros podemos crecer espiritualmente y ser instrumentos preciosos de Dios en este tiempo. Solo por estar conectado con Jesucristo, nosotros podemos llevar una vida santa y bendita. Desconectados de Jesucristo no podemos hacer absolutamente nada. Las lamparillas, que es donde se coloca finalmente el aceite, simbolizan a los cristianos que alumbran el mundo. Si nosotros vemos San Mateo 5, los versículos del 14 al 16, se menciona, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo. Esa luz no nos pertenece, es la luz que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios Padre, y nos envió a su Consolador, al Espíritu Santo, quien dirige y mora en nuestro corazón. A través de la guía del Espíritu Santo nosotros vivimos en este mundo. Entonces, a través del Espíritu Santo que está en nuestro corazón, dentro del templo de Dios que es nuestro cuerpo, nosotros anunciamos el Evangelio a los demás. Pero nosotros, ¿de qué manera podemos acercarnos a otras personas para anunciar el Evangelio? Aquí se muestra en este pasaje para que vean vuestras buenas obras. Buenas obras. No se refiere a las obras que uno hace por sí mismo. Las buenas obras no es que yo me empeño en anunciar el Evangelio o yo me empeño para servir a la iglesia. A eso no se refiere las buenas obras. Si nosotros vemos San Juan 6:29, está escrito claramente que es la obra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obra de Dios es creer. No es tu empeño, no es tu dedicación, no es tu esfuerzo. La obra de Dios es creer en quien Dios ha enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y en San Juan capítulo 1 se menciona: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más adelante este verbo encarnó y habitó entre nosotros. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, es la palabra de Dios. Si nosotros creemos en la palabra de Dios, si nosotros decimos que creemos en Jesucristo, significa que creemos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lo que nosotros anunciamos a través del Evangelio. El mensaje que Dios quiere transmitir a toda la humanidad, que solo por la sangre de Jesucristo uno puede ser libre de pecado. Eso es lo que nosotros anunciamos a todo el mundo, las buenas nuevas. Ahora vamos a ver el segundo utensilio del lugar santo, que es la mesa del pan de la proposición. Allí, como se muestra en la figura, es una mesa de madera de acacia bañada en oro, sobre la cual se colocan 12 panes que simbolizan a las 12 tribus de Israel. Alrededor tiene una cornisa. Todos estos detalles los vamos a ver a continuación, porque hay un corazón profundo de Dios que quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. La mesa del pan de la proposición se muestra en Éxodo 25, del 23 al 30, que dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro, y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones, con que se libará de oro fino los harás, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El pan de la proposición se muestra en Levítico 24, los versículos del 5 al 6, que dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Esto es el pan para ser presentado delante de Dios como ofrenda. ¿Qué cosa era la flor de harina? La flor de harina es, como nosotros conocemos actualmente, como la harina fina. La harina fina es la harina que es en polvo, granos pequeñitos. Esto quiere decir que son los granos del maíz pelados y molidos, convertidos en polvo fino. Esto representa a Jesucristo. Jesucristo fue desgarrado y negado para ser una figura agradable para Dios. Si Jesucristo no hubiese seguido la voluntad de Dios, Él en ninguna manera hubiese padecido todo lo que padeció. Ser golpeado, ser insultado, abofeteado, escupido, hasta llevar una muerte de cruz.
Siguiendo la voluntad de Dios, él pudo recibir todo esto. Y esto fue agradable a Dios. Esto simboliza la flor de harina, el pan que da la vida a la humanidad. Jesús es el pan de vida. En esta mesa se colocaban 12 panes que representan a las 12 tribus de Israel. El pan es la sombra del cuerpo de Jesucristo. En San Juan 6:35 se menciona, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso, Jesucristo representa el pan de vida. En San Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Claramente el pan simboliza el cuerpo de Jesucristo que fue entregado, cargando el pecado para darnos la redención eterna. La mesa del pan es madera de acacia cubierta en oro. La madera de acacia es la sombra de Jesucristo. En Isaías 53:2 se menciona, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. La madera de acacia primero fue cubierta de bronce. ¿En qué lugar? En el altar del holocausto. Recibió Jesucristo el juicio de Dios. Pero luego, en la mesa del pan, fue cubierta de oro, fue cubierta de la gloria de Dios. Quiere decir que Jesucristo primero padeció el juicio de Dios para luego recibir la gloria de Dios por haber cumplido su voluntad. En Hebreos 2:9 se menciona, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Jesucristo padeció para darnos la vida eterna, la eterna redención. También simboliza la tribulación del cristiano. En Romanos 8:17 se menciona, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Un poco de padecimiento nos espera en esta tierra. Sin embargo, tenemos la promesa de que seremos glorificados con Cristo en la vida eterna. Somos consolados por Dios para poder soportarlo. Y detrás de la Escritura esto lo vemos en 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Para nosotros poder soportar cada tribulación recibimos el consuelo de Dios. De otra manera no podríamos soportar lo que nos viene en nuestra vida. La cruz que cargamos por el Evangelio. Somos deudores delante de Dios porque recibimos la eterna redención. Y por eso padecemos tribulaciones en esta tierra. Pero seremos glorificados delante de Dios conforme a la promesa que Dios nos ha dado. También muestra la comunión con Dios. Dios quiere que disfrutemos su gracia y comunión. En San Juan 15:15 se muestra, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Asimismo, en Apocalipsis 3:20 se menciona, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios no quiere que vivamos en tristeza, en sufrimiento. Él nos llama amigos. Él también quiere que abramos la puerta para que Él pueda cenar con nosotros. Él no quiere que vivamos una vida de padecimiento. Por eso es que nosotros tenemos que tener constante comunión con Dios para poder disfrutar de la gracia de Dios en nuestra vida. En Romanos 8:1 claramente nos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros no tenemos ninguna condenación, no tenemos por qué estar tristes en esta vida. A través de la obra perfecta de Jesucristo no tenemos condenación. Por eso tenemos que vivir bajo la gracia y cobertura de la Iglesia, recibiendo constantemente la gracia de Dios en nuestra vida. También tenemos que tener comunión entre nosotros. No podemos crecer espiritualmente solos, por eso es necesaria la comunión. En Efesios 4:15 al 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas sus coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
recibe el crecimiento solamente por estar unido con las coyunturas. Si nosotros tenemos comunión unos con otros, a través de la experiencia, a través del testimonio de otras personas, nosotros podemos crecer espiritualmente. Solo no podemos tener crecimiento. Tenemos que estar unidos en la iglesia y automáticamente el crecimiento espiritual viene a nuestra vida. Hay 3 tipos de retroceso para el cristiano. El retroceso propiamente dicho, pero hay un segundo tipo de retroceso, que es quedarse en el estado actual. Mientras otros avanzan, yo me quedo y no avanzo. Eso es un retroceso espiritual muy grande delante de Dios. Y el tercero es crecer de una manera lenta. Mientras otros crecen rápidamente, yo, por tener falta de fe en mi corazón, por no creer en las promesas de Dios en mi vida, yo avanzo lentamente. Eso delante de Dios también es un retroceso espiritual. Dios no quiere que retrocedamos. No podemos retroceder si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. En Hebreos 10, del 38 al 39 se menciona: mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Claramente nosotros no retrocedemos, siempre avanzamos. Dios nos quiere avanzando constantemente. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos se asentaban en un lugar, sea de día, se movía la columna de nube, ellos tenían que moverse. Sea de noche, la columna de fuego se movía, ellos tenían que moverse. De la misma manera, nosotros tenemos que movernos constantemente para poder recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. En 2 Samuel 11:1 se menciona: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. En el tiempo que los reyes salían a la guerra, David se quedó en Jerusalén. ¿Qué pasó cuando él se quedó y no avanzó? Caminaba por el terrado y vio a una mujer bañándose. La deseó, se acostó con ella, hizo que mataran a su esposo, cometió un gran pecado delante de Dios solamente por quedarse y no avanzar. Por eso, si nosotros no queremos que vengan estas situaciones a nuestra vida, tenemos que avanzar conforme a la voluntad que Dios tiene hacia nosotros. La mesa del pan de la proposición tiene una moldura alrededor de la mesa. La moldura es para evitar que el pan caiga al suelo. Esto representa a la mano de Dios que protege a los cristianos. Nosotros, dentro de la cobertura de la iglesia, tenemos la protección de Dios, la mano de Dios que nos protege constantemente. En 1 Tesalonicenses 5:23 se menciona: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sea guardado solamente por la mano de Dios. Solamente Dios puede guardar nuestra vida. En Deuteronomio 2:22-8 se menciona: cuando edifiques casa nueva harás pretil a su terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. El pretil es como una baranda que se coloca en el techo de la construcción. Mientras ellos están haciendo la construcción, los albañiles, alguno tropieza y se cae, se puede agarrar del pretil para no caer y morir. El pretil simboliza la protección, la cobertura de la iglesia. Solamente por estar dentro de la cobertura de la iglesia nosotros podemos recibir el cuidado y la mano de Dios ayudándonos día a día. Por último, vamos a ver el altar del incienso. Es el último utensilio que se menciona en el lugar santo. Como podemos ver, es el más pequeño de todos. El altar del incienso se menciona en Éxodo 30, los versículos del 1 al 7. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Jesucristo es nuestro mediador.
El altar del incienso se encontraba a la entrada del lugar santísimo. Luego estaba el velo y luego estaba el arca y el propiciatorio cubriendo el arca. Cada mañana el sumo sacerdote entraba y quemaba incienso aromático allí. Y este incienso aromático traspasaba el velo y llegaba hasta el lugar santísimo en donde está la presencia de Dios. Esto representa a Jesucristo como mediador. Jesucristo es nuestro mediador. En San Lucas 22, 31 y 32 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesucristo oraba para que la fe no faltase a sus discípulos. Por eso, Él ora por nosotros, intercede por nosotros delante de Dios. Esto es la sombra del incienso del altar. En 1 Timoteo 2:5 se menciona: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo Jesucristo es mediador, intercesor nuestro ante Dios. Hoy en día se mencionan de muchos intercesores: los ángeles, los santos, la Virgen, mediums y un montón de opciones. Pero detrás de la Escritura se muestra que solamente tenemos un único mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo intercede por mí ante Dios. El Espíritu Santo intercede por nosotros en nuestra debilidad y Él se convierte en nuestra fuerza. En Romanos 8:26 se menciona: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas veces nosotros no sabemos qué pedir en oración, pero el Espíritu Santo pone la palabra exacta en nuestra boca para poder pedir a Dios lo que exactamente nuestro corazón necesita. Dios acepta la oración de Jesucristo. Caso contrario, es un fuego extraño para Jehová. Dios establece de qué manera nosotros tenemos que orar ante Dios. Dios recibe la oración del justo. Solo el justo puede orar y Dios le escucha. En San Marcos 11:24 se menciona: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Claramente en la Biblia está: Dios nos escucha. En Apocalipsis 8, del 3 al 4, se menciona: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dios acepta la oración del justo. La oración de los santos, de los justos, llega a los oídos de Dios. Por eso con confianza nosotros podemos orar y pedir a Dios que nos ayude. Y claramente nosotros vamos a recibir la ayuda de la mano de Dios en nuestra vida. El altar del incienso es el utensilio más pequeño del tabernáculo, mide 1 codo por 1 codo. El altar del incienso, así como el espacio que ocupó nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos para orar. Cuando Él estuvo en el huerto de Getsemaní, Él oró en un espacio muy pequeño. De la misma manera, el altar del incienso, que representa la oración, la intercesión de Jesucristo por nosotros, es el utensilio más pequeño. Sin embargo, por más que fue pequeño el lugar donde oró Jesucristo, esa oración movió el trono de Dios y nos hizo sin falta delante de Dios para poder estar ante Él. El altar del incienso era pequeño, pero no le faltó absolutamente nada para poder llevarnos ante Dios. Este incienso traspasaba el velo hasta el propiciatorio. En la presencia de Dios, de la misma manera, nuestra oración llega a los oídos de Dios porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Hay muchos detalles que nosotros tenemos que ver a través del tabernáculo. En este corto tiempo no podemos ver cada detalle, cada medida, cada material, cada versículo que se menciona en la Biblia acerca del tabernáculo. Sin embargo, a través de los programas que tenemos constantemente, nosotros tratamos de colocar lo más importante que Dios quiere transmitirnos a nosotros, revelarnos su corazón a través de cada utensilio del tabernáculo, ver la maravillosa figura de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. La próxima semana tendremos nuestro último programa. Hablaremos del lugar santísimo, el lugar santísimo en donde está la presencia de Dios. Espero que nos puedan acompañar.
Si tienen dudas, consultas, sugerencias para nuestro programa, pueden escribirnos en nuestras redes sociales que aparecen a continuación. Conmigo será hasta la próxima semana. Esto fue Detrás de la Escritura.